Asambleísta Mari Verduga. Gracias, compañero presidente. Quiero decirles que la norma jurídica debe ser dinámica, debe responder a las demandas de un desarrollo vertiginoso de las sociedades, del pensamiento, la ciencia, la tecnología y en especial de las más novedosas e innovadoras formas de actuar por parte de los seres humanos. El lavado de activos es una de las actividades delictivas que cada vez nos sorprende con el uso y la aplicación de mecanismos de alta tecnología que hacen que el Estado tenga cada vez mayores dificultades para controlar esta actividad ilícita. De allí que es necesario reformar la ley para reprimir el lavado de activos. El lavado de activos en la reforma a la ley debe ser concebido de manera integral. Por tanto, se requiere de reformas que apunten a la prevención y detección de esta actividad, pero también a la sanción drástica y endurecimiento de penas. Entender integralmente el problema significa que en la ley se debe sancionar también las actividades de financiamiento de delitos como el sabotaje, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico, la falsificación, las redes de explotación sexual, el contrabando, los secuestros, la corrupción en la contratación pública. Todas estas actividades son parte del crimen organizado, que utiliza un sinnúmero de redes y de mecanismos de negocios testaferros para lavar los dineros, los activos provenientes de la actividad criminal. En este contexto, compañeros, el Estado ecuatoriano, como miembro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en conformidad con el artículo 3 de la Constitución de la República, que entre los deberes le manda garantizar a sus habitantes el derecho a cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de la corrupción. Debe legislar también en contra del lavado de activos proveniente de la corrupción organizada en la contratación pública, en administración pública, agilitando así el proceso para sancionar a los involucrados, endureciendo las penas a los responsables. No debería existir indulto ni amnistía para los responsables directos o indirectos del desastre en que dejó la derecha al Estado ecuatoriano. Una forma de lavar activos es ir en condición de asilado a otros países a gastarse los recursos que esquilmaron al Estado ecuatoriano. En cuanto al artículo 1 del proyecto, si bien plantea que la finalidad es recuperar en beneficio del Estado los activos de origen ilícito, creo que es necesario establecer con claridad que esos activos deben tener una función eminentemente social, utilizando los recursos que genera la enajenación de esos bienes, que actividades de prevención primaria que generen salud mental, psicológica, salud social, salud física, porque lo que tenemos hasta hoy es que todos esos bienes incautados terminan siendo administrados por un ente concentrador que los distribuye entre quienes tienen influencia política, o por último terminan abandonados por ahí y para nada benefician en realidad a la sociedad. En cuanto al artículo 9 de la integración del Consejo Nacional para el Lavado, me parece que no es correcto que el presidente de la Corte de Justicia o su delegado o el fiscal sean parte de porque no pueden ser juez y parte. No estarían en condiciones de administrar justicia. Además, si se pronuncian con antelación al proceso, estarían también prevaricando. En los artículos 21 y 22 del proyecto de ley deben endurecerse las sanciones de tal manera que las personas que están obligadas a informar en un caso y a declarar el ingreso o salida de valores se sientan obligados a hacerlo. Caso contrario, si el negocio es rentable y el pago de la multa no es mayor, quienes están obligados a informar y a declarar pueden seguir cometiendo faltas e ilícitos que no favorecen al país y que a la larga permitirán que estas actividades ilícitas se mantengan. Es importante también que en la aprobación de esta norma no se pretenda favorecer a ciertos sectores, como por ejemplo no sancionar el lavado de activos, el testaferrismo, etcétera, vinculados con la corrupción en la contratación y administración pública. No puede haber ecuatorianos de primera y de cuarta,
en la aprobación de las leyes. No es correcto pensar, y debo decirlo, y voy a aprovechar este espacio para decir que no es correcto pensar como piensa el director de Semplades. Cuando le preguntan por qué dejar a Santo Domingo sin universidad, y responde, porque no se piensa en función de parroquia para las universidades. Le pido al señor que aclare esa situación por el mismo medio por el cual le hicieron la entrevista. No somos una parroquia, somos una provincia en este momento y apuntamos al desarrollo. Así que le pido al señor Ramírez que respete a Santo Domingo. Decía que en cuanto al proyecto de ley reformatoria a la ley que reprime el lavado de activos, no podemos pensar que existen ciudadanos de primera y de quinta categoría. Todos quienes hacen dinero, quienes acumulan riqueza de manera ilícita, son parte de las redes de criminalidad que debemos sancionar con entereza, con dureza, y eso incluye a la corrupción en el sector público, que al final termina lavando activos, legalizándolos, para luego dárselas de nuevos ricos. Entiendo perfectamente que en este proyecto no podemos endurecer las penas, por lo que es necesario que de manera urgente se hagan reformas al Código Penal. Esa es una tarea que permitirá completar y hacer efectivas las reformas que hoy debatimos. Gracias, señor presidente.